Vamos a hablar sobre los lenguajes iconográficos en el cristianismo primitivo, en el cristianismo, en el bizantino y en el césaropapismo. Y es que resulta que toda religión engendra una creación artística caracterizada por la construcción de templos, creación de pinturas o esculturas. Y esto pasó con el cristianismo, que es con el que vamos a seguir a continuación. Se le llama arte paleocristiana al conjunto de manifestaciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas relacionadas con las prácticas religiosas durante los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en el ámbito del Imperio Romano. Y esta se dividió en tan solo dos fases. La primera fase es el periodo del cristianismo primitivo y luego el segundo periodo del cristianismo primitivo o cristianismo aceptado. Empezando con el periodo del cristianismo primitivo, el cristianismo inicia a finales del siglo I después de Cristo durante el emperador Tiberio, con un fuerte rechazo por ser una religión monoteísta a diferencia de la romana que era politeísta, y por su predicación de unos valores de esperanza y de igualdad ante la muerte. A causa del rechazo de los cristianos, su expresividad artística se obligó a desentenderse del aspecto exterior de sus obras, concentrándose en el aspecto interno, siendo un arte simbólico y poco expresivo. Acá podemos ver algunos de sus símbolos, empezando de izquierda a derecha con el crismón, por la primera y la última letra del alfabeto griego, que es el alfa y omega, para indicar que Cristo es el principio y fin. También simboliza la crucifixión. Luego tenemos a la paloma, que es símbolo de la paz, que tiene en las patas un olivo que representa la paz divina. También tenemos al pez, que este es el más importante porque era el que ayudaba a los cristianos a reconocerse entre sí. Y esas letras que presentan abajo significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y por el otro lado tenemos al pez y el ancla, que significa la esperanza en la promesa de la vida futura. Y es que en el mundo antiguo las anclas representaban seguridad por su función de fijar al navío al fondo del mar. Entonces el ancla simboliza siempre la seguridad, la firmeza y la solidez. También tenemos a otras pinturas. La primera es el buen pastor, que es con la oveja sobre los hombros, representando a Cristo Salvador y el alma que ha salvado. Otra es Noé, escapando del diluvio, representando el pequeño barco. Y también acá se encuentra la paloma de la paz, como ya dije. También tenemos al orante con los brazos levantados en oración de piedad para los cristianos, que simboliza que el alma disfruta de la dicha celestial, intercediendo por todos los que quedan. Pero ¿y dónde se encontraban todos esos símbolos y pinturas? Pues se encontraban en las catacumbas, que es la arquitectura del cristianismo primitivo. Y las catacumbas son básicamente cementerios subterráneos donde los cristianos enterraban a sus muertos y realizaban algunos rituales. Estas catacumbas consisten en un pasillo que contenían nichos en sus paredes, los cuales se llamaban locul, los de la derecha. Pero los otros, que se llamaban arcosolium, son los que tenían nichos especiales de los cuerpos de los mártires. Y bueno, todas estas pinturas se caracterizaban por ser lineales, de rasgos sintéticos, sin muchos detalles, sin perspectivas, y tampoco ellos demostraban interés para los cánones ni proporciones del cuerpo o la cara. Periodo oficial o segundo periodo del cristianismo. Historia. En el siglo IV después de Cristo, durante el reinado del emperador Constantino I, el cristianismo dejó de ser perseguido en el Imperio Romano. El Edicto de Milán admitió que en el año 313 después de Cristo garantizó la libertad religiosa para los cristianos. Este fue el punto de partida para el periodo oficial del cristianismo. Proclamación del cristianismo.
En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I proclamó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Este acto marcó un hito crucial en la historia, permitiendo que en el cristianismo se practicara abiertamente y que tuviera un estatus oficial. Arte poliocristiano. Con la nueva libertad, el arte paleocristiano floreció. Se construyeron las primeras basílicas cristianas, como la Basílica de San Pedro en Roma, con características arquitectónicas distintivas. El arte se convirtió en una herramienta poderosa para transmitir mensajes religiosos. Basílicas y arquitectura. Las basílicas se convirtieron en centros de encuentro y adoración, con naves amplias y ábsides elevados. La arquitectura reflejaba la importancia y la gravedad del culto cristiano. Mosaicos y pinturas. Los interiores de las basílicas se decoraron con mosaicos y pinturas que narraban historias bíblicas. Estos elementos visuales que no solo embellecían los elementos espacios, sino que también educaban a la comunidad sobre las enseñanzas cristianas. Evolución del arte paleocristiano. Con el edicto de Tesalónica, el arte paleocristiano evolucionó aún más. Nuevas formas artísticas y temas más amplios que marcaron el camino hacia el arte bizantino, que tendría un impacto duradero en las expresiones artísticas cristianas. Yo les estaré hablando sobre lo que sería el lenguaje iconográfico del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino nace en el 330 hasta 1453. Esto empieza con Teodosio el Grande, una de las máximas figuras de ese entonces, que le ofrece a cada uno de sus hijos lo que sería una parte del imperio, ya sea la parte de Occidente y Oriente. Más tarde, con Constantino I, se estableció lo que sería Bizancio como la nueva capital. Aquí hay un centro importante, ya sea de cultura, política y también de economía, pues reunía lo que sería Europa Oriental con Asia Menor. Para proseguir con el tema, la sociedad estaba estructurada en distintas clases, con una aristocracia terrateniente, una clase media urbana y una gran población de campesinos. Para proseguir con el tema de la religión, el cristianismo ortodoxo fue la religión predominante en el Imperio Bizantino. Esta desempeñó un papel central en lo que es la vida social y política, pues los líderes religiosos tenían una gran influencia en la corte imperial. Entre estos se destacan Justiniano y también se destacan los concilios ecuménicos, los cuales eran reuniones convocadas por los obispos cristianos. El arte bizantino nace de cuando el emperador y sus sucesores sentían el deber de proveer condiciones y soluciones para el culto. La primera de ellas fue la planta basilical, la cual fue adaptada de basílicas romanas o salas reales. La segunda solución fue las pechinas, la cual se observó en la arquitectura, pues sostenía las cúpulas aplicadas en las plantas centralizadas. La siguiente solución es el iconostasio, el cual proviene del templón. Recibe su nombre pues son iconos que decoran un templo y su función central es resguardar al santuario donde se encuentra la Eucaristía, es decir, el pan y el vino. La siguiente solución del arte bizantino fue la pintura y la escultura, donde los colores tenían conceptos teológicos y cada icono tenía una presencia, ya sea un valor espiritual. Los colores más utilizados fueron el azul, el dorado y el amarillo. En el tema de la escultura,
se afirmó sobre la tradición grecorromana, donde se incorporaron elementos iconográficos del cristianismo, no solo las escenas, sino también los símbolos, las alegorías, ya sea animales, plantas, atributos, entre otros, y se formó un nuevo repertorio artístico. Entre las esculturas más importantes están estas de San Demetrio. Además de la arquitectura, se reconoce también los textos literarios y filosóficos, también la música, la cual era exclusivamente vocal y esencialmente monofónica, en las que los cantos estaban codificados en un sistema de 8 tonos. Se utilizaban diferentes ritmos para acentuar las sílabas determinadas de distintos textos litúrgicos que se requería destacar. Ya habiendo hablado del Imperio Bizantino, una faceta muy importante que hay que destacar es justamente el cesaropapismo. Esta está compuesta por dos palabras que nos pueden dar fácilmente su definición. La palabra César, que era en ese entonces el símbolo del imperio, y Papa, que era la máxima autoridad religiosa. Este es un término que se refiere a la combinación del poder político y el religioso en una sola autoridad, donde un gobernante, como un emperador, ejercía un control significativo sobre los asuntos religiosos, incluida la Iglesia. En el contexto del Imperio bizantino, esto implicaba que el emperador tenía un papel destacado en asuntos religiosos y a veces intervenía en cuestiones teológicas y eclesiásticas. Este término se forja con Constantino el Grande cuando convoca el Concilio de Arles para recomponer la Iglesia de África Dunásita. Posteriormente, en el año 325, convocó el Concilio de Nicea, que como ya se mencionó antes, legalizó el cristianismo, y se cree que posiblemente, tras el mismo, nació la idea de una gran iglesia imperial con una sola fe y un emperador al frente. Un factor que le dio bastante ventaja fue la ubicación geográfica de Constantinopla, su capital, lo cual contribuyó a la estrecha relación entre el poder político y religioso. Ya refiriéndonos a su influencia en el arte, esta relación íntima entre el emperador y la iglesia tuvo un impacto duradero en la estética y la simbología del arte bizantino, influyendo en el arte de varias maneras significativas. Un ejemplo de esto sería su iconografía imperial. En esta, el emperador bizantino era considerado la cabeza de la iglesia y como tal, su imagen y la de su familia eran prominentes en el arte religioso. Los mosaicos, íconos y frescos a menudo representaban al emperador junto a figuras religiosas, lo que enfatizaba su papel como líder tanto político como religioso. Otro punto importante de la influencia del cesaropapismo en el arte es su arquitectura eclesiástica, ya que el emperador desempeñaba un papel importante en la construcción y financiamiento de iglesias en el Imperio bizantino. Estas iglesias a menudo eran espléndidas y ricamente decoradas para reflejar el poder y la influencia del emperador en la vida religiosa.